la bienvenida en nuestros estudios al doctor Jorge Moreno Llanes, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca. Hay reformas que se van implementando en Ecuador, vista con buenos ojos por el sector empresarial, que habla de una mayor liberalidad en la economía, de que por fin se están dando pasos para catalizar la economía ecuatoriana. Pero hay otras visiones por parte de los trabajadores que hablan de una afectación a sus derechos, a derechos elementales incluso de los trabajadores ecuatorianos. El gobierno no se anima aún a emitir la propuesta concreta de estas reformas. Hay realidades en el Ecuador. La gran mayoría de ecuatorianos se encuentra fuera del mercado laboral, una cifra alarmante que bordea ya el 60% en lo que sería empleo inadecuado, para utilizar la misma jerga burocrática, se estaría dando en Ecuador. Son muy pocos los ecuatorianos que cuentan con un empleo formal. En tanto, en el interior del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios se acordó hace pocos días algunas reformas laborales, una jornada de 40 horas semanales que podría ser entre 6 y 12 horas diarias, la creación de un contrato de emprendimiento que duraría hasta 3 años, la eliminación del 35% de recargo para contratos ocasionales y eventuales, algunos de los temas que se trata, pero hay otros que incluso tienen que ver con la jubilación patronal. Bienvenido, doctor Moreno. ¿Cómo mira usted la viabilidad y la conveniencia, sobre todo, de estas medidas que se estarían yendo a emitir o a proponer por parte del gobierno de Lenín Moreno? Ingeniero, muy buenos días y muy buenos días a la ciudadanía. Mire, desde una perspectiva de la realidad mundial, del avance tecnológico, de la inteligencia artificial, etcétera, obvio es entender de que cada vez, no solamente en los países de América Latina, sino inclusive en los países desarrollados, poco a poco la mano de obra como que va quedando de lado y se va dando paso justamente a los temas de la máquina o de los otros instrumentos tecnológicos. Y eso es evidentemente grave y complejo, pero al mismo tiempo también hay que reconocer otros temas también que se han generado en los países, sobre todo como los nuestros. Para poner un ejemplo, vivíamos hasta hace unos 10 años, diría yo, el modelo del Estado social y democrático de derecho. Y eso significaba el reconocimiento de los derechos económicos, sociales, culturales, del derecho a la sindicalización, etcétera, etcétera. Muy bien, perfectamente bien, y creo que el Estado tiene que seguir fortaleciendo y fomentando aquello. Pero no es menos cierto que hubo una crisis económica bastante fuerte en el Ecuador. Y una crisis que lamentablemente en los últimos 10 o 12 años se acentuó. No es que tampoco la crisis viene en estos 10 años. Es una crisis que ha venido desde hace decenas de años, pero vuelvo a insistir, en estos 10 o 12 años se acentuó. Y se acentúa sobre todo por el despilfarro, por el exceso de una burocracia y concomitantemente también por lo que se está llamando en estos últimos tiempos el latrocinio que se ha generado con los recursos públicos. Hubo un estatismo absorbente, pero lamentablemente con muchas cosas obscuras de por medio, y de alguna manera se fue contrayendo el sector privado. No necesariamente grandes empresas ecuatorianas que han sido muy exitosas, más bien en los últimos años, sino ese gran conglomerado de las pequeñas, de las microempresas que han sufrido mucho. Sí, yo por ejemplo en un libro que tengo que se llama Derecho Administrativo 1, hablo justamente de este modelo del Estado capitalista, del modelo del Estado capitalista pero estatista, ¿no? Y obviamente entonces en ese modelo intervencionista con una carga fuerte ideológica desde una perspectiva de un nuevo modelo socialista, indudablemente vimos las consecuencias y las secuelas que nos dejó para el Estado ecuatoriano. Y ahora, el problema es que tenemos una deuda externa sumamente alta. Y no solamente la deuda externa del Estado ecuatoriano, sino también de la empresa privada. Y ante esa situación, cualquier jefe de Estado tendrá que decir, bueno, ¿y ahora qué hago para satisfacer las necesidades de la sociedad? Y para satisfacer las necesidades de la sociedad, tengo que también ver cómo está nuestro modelo de la empresa privada, cómo está el modelo del comercio ecuatoriano, etcétera. Y si ese modelo no puede competir, por ejemplo, con nuestros propios vecinos, que son Colombia y Perú, si a ese modelo usted le agrega justamente la dolarización y una fuerte carga impositiva, en definitiva, no tenemos otra alternativa que buscar nuevos mecanismos que dentro de este modelo, tecnológico, innovativo que justamente se va generando en el mundo, conlleva ¿qué?
a la flexibilización laboral. Dentro de esta contemporaneidad que también la describe usted, ¿qué tan adecuada, qué tan pertinente ve esta paralización? No será una paralización en realidad, pero sí esta movilización que propone para la próxima semana el Frente Unitario de Trabajadores. Creo que están en todo el derecho. Y en eso, evidentemente, un jefe de Estado que se manifieste ser democrático debe dejarles que se manifiesten, que se pronuncien, que participen en las calles, porque indudablemente eso demostraría también madurez en esta otra esfera, que no existió justamente en el modelo, del gobierno. Lo que se están quejando los trabajadores es que se está abriendo por parte del gobierno un espacio demasiado amplio al sector privado, a las cámaras, a las organizaciones gremiales de la industria, del comercio. Creo que una muestra más se está dando el día de hoy, se está consumando en la ciudad de Cuenca, cuando ante la renuncia del señor gobernador Esteban Enderica está ya confirmado la propuesta que se habría hecho nada menos que al presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio para que lo reemplace en esta representación en esta urbe, más allá de ser una persona de valores, una persona muy, muy capaz, pero una persona directamente allegada al sector empresarial. Mire, ingeniero, el tema es que tampoco podemos continuar con aquel modelo a través del cual evidentemente solamente la fuerte carga sindical y el contrato colectivo es el que debe ser la prelación y la primacía en el Estado ecuatoriano. Yo creo que hay que ir abriendo justamente esa perspectiva a otras alternativas de trabajo, porque en este momento, como ya se ha dicho, yo simplemente repito y comparto, evidentemente solamente un sector muy reducido de ecuatorianos son sindicalizados y tienen justamente los beneficios de la contratación colectiva. Y en gran medida esa sindicalización tiene una fuerza bastante amplia en el sector público. También lo hay en el sector privado, evidentemente, pero es mucho menor. ¿Qué significa? Significa, primero, que en el propio sector laboral, que tiene estabilidad, no están dentro de la contratación colectiva. No existe probablemente en donde trabajan contratación colectiva o sindicatos, etc. Y hay otro estamento bastante amplio de ecuatorianos y ecuatorianas que carecen de trabajo. Que carecen de trabajo, me refiero a un trabajo estable. Es decir, están buscando alternativas, medios para poder justamente llevar los recursos económicos que se requieren a la familia. Entonces, este otro sector es el que también tiene que ser visto. Sin perder de la mira este tema fundamental de las reformas laborales, doctor Moreno, ¿cómo mira usted en un contexto general el acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional? Eso se venía a venir. Es decir, por más que hubiésemos criticado, que no era justamente esa mi posición, pero no había otra alternativa ni había otra solución, porque si no se llegaba al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, seguíamos en las garras justamente de los préstamos internacionales chinos y seguíamos justamente entregando nuestro petróleo en función a estos préstamos internacionales. Y obviamente los préstamos con la China, como nos han dicho los expertos, sobrepasan el 8 y el 9% anual. Entonces era y a corto plazo. En cambio, si bien es verdad, con el Fondo Monetario Internacional hay que sujetarse a un plan estricto. Evidentemente, los recursos económicos y los plazos a través de los cuales se generan los recursos son mucho más amplios. Muchos critican. Probablemente uno también podría criticar, es que caemos en las garras del Fondo Monetario Internacional, que ya sabemos cuáles son las medidas que han implementado en todos los estados y los estados no han salido. Pero hay que ser disciplinados. Esa es la situación. Hay que ser disciplinados porque no había otra alternativa. La otra alternativa probablemente hubiese sido una crisis completa del Estado ecuatoriano y a lo mejor hasta la situación de una probable angustia de los estamentos que generen problemas de caos y revueltas sociales. Ya que usted se ha referido a este tema de los grandes intereses extranjeros, intereses chinos en el país, ¿cómo mira usted el manejo que está dando el gobierno a la explotación petrolera, particularmente la explotación del Yasuní? Se envía el mensaje y se promueve en el sentido de que se amplía significativamente la zona de reserva, pero en el mismo decreto se abre la posibilidad de la instalación de unidades petroleras, de la explotación petrolera en el Parque Yasuní. Bien, yo en esa línea
tengo mi propia posición, no de ahora, lo he venido manifestando y sosteniendo desde mucho antes. Lo primero es lo primero. No solamente tenemos que pensar como por nosotros, los que ahora estamos en el presente, tenemos que pensar también por nuestras futuras generaciones, es decir, por nuestros nietos, bisnietos y quienes justamente puedan vivir en estos espacios que se llama el Ecuador. Y obvio es de entender que el tema del Yasuní no solamente que es un ataque a la naturaleza, a la madre naturaleza, sino también es un ataque a aquellos pueblos no contactados, que están en ese sector, que se los ha identificado y que indudablemente, eso sí, el Estado ecuatoriano tiene, y el gobierno sobre todo, tiene que repensar en los términos cómo está manejando la situación. Creo yo que este decreto último del Ejecutivo no es nada adecuado ante las situaciones justamente de reclamos que existe dentro de un sector amplio de la colectividad, porque no estamos hablando ya de sectores simplemente clasistas, sino de sectores amplios de la colectividad ecuatoriana. Y eso tiene repercusiones acá en el austro, ¿no? Nos lleva también al tema de la minería, doctor Moreno. Y en esto también se están moviendo las cosas. La Corte Constitucional, que se posicionó en febrero, modificó los filtros para calificar las iniciativas de consultas populares, resolvió que ante un pedido de dictamen previo y vinculante para tramitar una consulta no se requeriría ya la presentación de firmas de respaldo, pero por otra parte, el 24 de mayo está la excitativa del presidente de la República que ante cualquier aprobación de consulta popular tiene que pedirse también los justificativos de cómo se va a suplir la falta de ingresos al bloquear cualquier tipo de proyecto. Allí, con todo el respeto que se merece el señor presidente, pero no comparto para nada lo que expuso justamente en su discurso de gobierno. ¿Por qué razón? Porque cuando uno se es candidato a una dignidad de elección popular, tiene que saber exactamente que hay temas sumamente sensibles. Y uno de esos temas sensibles era justamente los recursos naturales no renovables. No solamente la minería, otro tipo de recursos. Y allí tiene que saber que existirán sectores, sobre todo que están en esos entornos, que no querrán saber absolutamente nada de la extracción, ¿no? En la gran mayoría de los pueblos ecuatorianos. Y eso conlleva entonces a que tenga que buscar otras modalidades para obtener recursos. Pero lo que no nos puede decir cualquier representante de elección popular es, yo quiero hacer, no me dejan, entonces ustedes denme los recursos. ¿Qué? ¿Tenemos que volver a pagar impuestos, más impuestos, o definitivamente que extraigan para beneficio de otros esa situación? Yo no comparto definitivamente nada. Tema de la SUAY, por ejemplo, yo no comparto para nada que en los sectores de los humedales se pretenda hacer extracción minera. Allí hay que respetar a la madre naturaleza y sobre todo respetar también a estas y a las futuras generaciones por los daños ecológicos que se van a generar. Yo creo que la SUAY Cuenca ha dado un ejemplo de esa situación y estamos también en esa línea de defensa de nuestros recursos naturales. Finalmente, doctor Moreno, más allá de estos aspectos de carácter legal, no podemos desaprovechar la coyuntura de que usted es también decano de la Facultad de Jurisprudencia, miembro del Consejo Universitario de la Ciudad de Cuenca, como ve la problemática que tienen que enfrentar los jóvenes bachilleres ecuatorianos, 270,000 que buscan un cupo en las universidades, más de 20,000 aspirantes en la Ciudad de Cuenca que tendrán no más allá de 3,000 cupos de ingreso en forma efectiva, la creación de un examen de ingreso adicional que se lo está poniendo en práctica en la Universidad de Cuenca. Hay quejas de padres de familia, de estudiantes que dicen que a los jóvenes en sus 16, sus 17, sus 18 años se les está poniendo demasiado peso, que incluso hay una afectación de carácter psicológico, más allá de todo el drama que significa el ingreso a la universidad. Mire, ingeniero Gustavo, y usted también fue docente universitario, fue también parte del Consejo Universitario, nos duele y mucho el tema que justamente está atravesando no solamente la Universidad de Cuenca, la Universidad Ecuatoriana, porque lamentablemente no se entrega los recursos económicos necesarios y suficientes para la educación del nivel preprimario, primario, secundario y ni se diga para la educación superior. Si bien en la Constitución se consagra que la educación de tercer nivel es gratuita, yo personalmente lo he dicho desde hace muchos años en el estamento universitario, que es fundamental que la Corte Constitucional interprete correctamente la norma. Respecto de la educación gratuita en el tercer nivel. Y cuando digo eso,
hago referencia a que la educación gratuita tiene que ser exactamente para esos sectores que no tienen los recursos económicos o que están en los colegios fiscales y que evidentemente ellos tendrían el acceso a la educación superior. Sí, hay un grave problema. Ese es un problema aquí que de esta tiene simetría que y que en la práctica va dejando con más escasas posibilidades a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Exactamente, ingeniero. Nosotros hemos visto en los años anteriores que eran estamentos de la educación particular y privada los que tenían evidentemente mayores posibilidades en los exámenes para ingresar a la universidad pública. Y veíamos con mucha preocupación y seguimos viendo con preocupación que lamentablemente sectores, por ejemplo, de los cantones o de los sectores rurales, no tienen casi posibilidad de acceso a la educación. ¿Por qué? Porque indudablemente hay diferencias entre la educación rural y la educación urbana. Hay diferencias entre la educación fiscal y la educación particular. Entonces, en esa situación, indudablemente el Estado ecuatoriano, el gobierno, tiene que entregar mayores recursos económicos y concomitantemente hacer una interpretación de la norma de la educación gratuita. Me podrán decir lo que sea, pero creo que ya uno con los años que ha avanzado no está buscando ninguna perspectiva política, nunca ya ha sido mi interés en la política, pero sí en defender los intereses de aquellos sectores que efectivamente vemos con mucha preocupación no tienen acceso a la educación. Muchas gracias al doctor Jorge Moreno Llanes, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca.